Y también estaba pensando cuando decía qué personaje, ¿no? En esa tercera parte, o cuarta ya sería, qué personaje me gustaría a mí conocer. Por supuesto, a mí me hubiera gustado vacilarme a Simón Bolívar, como lo sentimos ahora, porque como lo enseñaban antes en el colegio, la verdad es que yo me acuerdo que cuando yo tenía 16, 18 años era bien pavoso ser bolivariano, o sea, qué fastidio hablar de Simón Bolívar. Era un Simón Bolívar como ajeno a nosotros. El Simón Bolívar de ahora es el Simón Bolívar humano, que fíjense que ustedes lo pudieron describir en distintas facetas, o sea, lo hemos visto de otra forma. Ese Simón Bolívar me hubiera gustado entrevistarlo para la librería mediática, por ejemplo, como gran lector, como ese lector que iba para arriba y para abajo con su baúl de libros, que para él el mayor regalo era cederle sus libros a otro para que se los cuidara. A lo mejor sabía que no los iba a volver a ver más nunca, pero sabía que ese otro los iba a disfrutar. Me hubiera gustado mucho conocer a Simón Bolívar. Pero hay un escritor y cantante brasileño, vivo aún, activo aún, militante, que es maravilloso, que es Chico Buarque. Chico Buarque de Holanda se llama él, el nombre completo. Él lo conoce mucho como cantante y canta bello, y sus composiciones son de un gran contenido filosófico, poético, y su música es preciosa. Y él es poco divulgado como novelista, aunque él ganó el premio Camões, que es un premio consagratorio, así como el Rómulo Gallegos, que es el autor de esa novela que tanto a ti te gustó, La Trepadora. Así que si yo tuviera la oportunidad de conocer a alguien en este momento, entre tantas personas, ahorita elegiría conocer a Chico Buarque. Me gustaría muchísimo conocer a Chico Buarque. Hace poco se hizo un documental de él, y fíjate qué consciente es él, y qué humilde dentro de toda su fama. Que humilde en el sentido bonito, porque hay una humildad que es como hipócrita, ¿no? Humilde de verdad bonito. Que él dice, cuando nosotros empezamos con Bossa Nova, estábamos en unos apartamentos cantando bajito, que si la dictadura, y nosotros vivíamos una irrealidad. Quizás ahora los cantantes urbanos están más en contacto con lo que pasa en el mundo. Nosotros vivíamos en un mundo inventado por nosotros, y eso era el Bossa Nova. Y después él empezó a descubrir el mundo de otra forma y empezó a componer canciones de otra forma. Así que me parece un personaje interesante. Bueno, pero todavía podrías conocerlo, si está vivo. Sí, está vivo y está activo. Ojalá tuviera la oportunidad, ojalá a lo mejor se da la oportunidad. Es realmente además sus novelas son fascinantes. Creo que a ti te encantaría porque maneja la ironía. Maneja, por ejemplo, esta de Budapest, la escribió él sin haber ido nunca a Budapest, y te retrata a Budapest de una manera extraordinaria. Eso es muy loco, todo su contenido. ¿A quién te gustaría a ti conocer que haya fallecido o que viva ahora y que te gustaría que fuera tu amigo? Bueno, hay muchos personajes que son muy interesantes, pero a mí me gustaría bastante conocer a Frida Kahlo. Que, bueno, su natalicio también fue en estos días, sí. Y su muerte, la fecha de su muerte, es el 13 de julio de hace muchos años. Una muralista mexicana, artista plástica mexicana, sí. Me gustaría mucho conocerla porque a mí me gusta mucho la pintura, el arte plástico. Sí. Y también porque es una mujer muy fuerte que demostró... Ella sufrió mucho, ¿no? Tuvo un accidente, tuvo una vida muy sufrida, la verdad. Sí. También que demostró mucho patriotismo, mucho sentimiento patrio. Sí, en estos días nosotros la referimos en un programa porque era muy amiga de Aurora Reyes, la suegra de Aura Rivas, una gran actriz nuestra. Eran amigas, eran de la misma parte de México y cultivaban ese amor por el muralismo. ¿Tú a quién escogiste como personaje para conocer? Bueno, en mi caso también quisiera revivir a alguien, y a una persona muy importante. Y esto ha ligado también con Simón Bolívar, porque Simón Bolívar tenía una serie de ideales, una serie de ambiciones, pero que todas fueron enseñadas, o gran parte de ellas, por Simón Rodríguez. Porque Bolívar hizo muchas cosas, pero quien tuvo la capacidad de transmitirle todos esos conocimientos fue Simón Rodríguez. También quiero decir que un libro que también pude haber regalado, gracias a mi papá, que fue quien me lo ofreció, fue un libro de inventos, un libro de Isaac Asimov, donde nos relata los inventos de toda la historia. Y él lo relacionó con Simón Rodríguez porque era un científico, él le gustaba mucho las ciencias, le gustaba mucho que Bolívar también se impactara por todos esos conocimientos,
Y la verdad es que me pareció una persona súper importante porque fue muy esencial para la historia y hasta más incluso de lo que se le recuerda. Sí, sí, ha sido como Simón Rodríguez ha sido como relegado, lo hemos estado trayendo a colación nosotros en los últimos años. De verdad que es un personaje fascinante. ¿Tú qué elegiste, Isabela? Bueno, cuando me hicieron la pregunta, la primera persona que pensé que también, como que me marcó también, fue un personaje que estudié y conocí para venir a un programa de la librería mediática, que fue de filosofía, me acuerdo, Hipatia. Claro, que hicimos el programa en la radio y después en la televisión. Exactamente, que hicimos las dos. Exacto. Ajá. Entonces, para ese programa me acuerdo que conocí por primera vez y después vimos la película, leímos sobre ella, todo, a la filósofa Hipatia. En este caso fue un personaje que tiene unos ideales distintos a las demás personas con respecto a su época, que es lo que podemos relacionar también con Bolívar. Sí. Bolívar hace historia y hace cambios por los ideales distintos que tiene a las demás personas, que no está acostumbrado al molde general. Esta mujer era eso, era proponerse por qué la ciencia no es como nos las han planteado. Entonces, tal cual, propuso el movimiento elíptico de los planetas, de que la Tierra no era el centro del universo. Entonces, todas estas cosas interesantes también me las relacioné con Bolívar por eso, porque él proponía cosas distintas que han provocado el cambio y la mejora para ¿Y a qué se debe la fascinación de ustedes dos por la matemática? Antes de que nos digan lo de su personaje favorito, su personaje ideal para conocer en este momento, ¿a qué se debe que ustedes no solamente se fascinen por la matemática, sino que año tras año han ganado varias olimpiadas nacionales? ¿A qué se debe esa fascinación de ustedes por la matemática? Bueno, a mí me parece una ciencia completa, me parece que es una ciencia que se relaciona con muchas cosas. Desde la música básicamente cuando íbamos a ensayos, talleres, nos han dicho, básicamente ustedes necesitan para música saber tocar el instrumento, en este caso las manualidades que tiene el instrumento, y 1, 2, 3, 4, llevar el tiempo. Entonces la matemática tú la puedes ver en todo, en la naturaleza, en todo. Entonces me parece, en la literatura también. Entonces comprenderla me parece fascinante. Sí, ¿y tú? Bueno, en mi caso también es parecido porque la matemática, al igual que otras ciencias, ¿verdad? La puedes encontrar en todas partes. Incluso en la literatura podemos ver la poesía de Pablo Neruda, la cual usa mucho los números y sílabas. No tanto las rimas consonantes-consonantes, sino los tiempos, y todo ese tipo de cosas que la matemática aporta, que la matemática lo hace. Sí. Entonces, en ese sentido, la matemática nos parece súper interesante porque desde cosas simples podemos transformarlas a resolver problemas enormes, problemas que ha generado el mundo por su complejidad. Sí, la matemática es fascinante. Y el que le guste leer tiene que entender que la matemática es fascinante. Es impresionante cómo allí se consiguen tantas respuestas y cómo se generan tantas preguntas de la matemática. ¿A quién quisieras tú conocer que esté con nosotros o que ya se haya ido? Yo iba a decir Simón Rodríguez, en este caso no por los científicos, sino por los filósofos, Sí. que yo creo que no lo hemos traído a colación como él se merece. Pero estaba aquí repensando y yo diría que Maradona. Yo soy muy fanático del fútbol, a mí me encanta, y no por decir que yo hubiese querido ver jugar a Maradona, sino por otras razones. Porque él era el único que se levantaba ante la FIFA, el que les decía las cosas en la cara. Sí. Hay uno de los cuentos de Galeano en Fútbol a Sol y Sombra, que cuando el Mundial de México 86, creo que fue, Maradona, junto con un grupo de jugadores, se quejaban con todo el mundo porque por los horarios televisivos los obligaban a jugar a las 12 del mediodía bajo aquel sol horrendo. Sí. Y sobre todo Maradona, la faceta de Maradona que conocí yo con los programas de Telesur cuando había Copa América y Mundial. Que estaba con Víctor Hugo Morales, que es otro maravilloso. Pero el protagonista era Maradona. Sí. De zurda, el otro. Sí. Realmente. Sí, es un personaje particular, ¿verdad? Porque no se vendió a las grandes empresas, sino siempre fue defensor de causas dignas y defensor de las verdades, de decir las verdades en la cara de la gente, ¿no? Sí. Sí, es impresionante. Es como una figura política más que todo también, siempre intento comentar aquí, relacionarlo, porque no solo es el jugador de fútbol que cumple con su función de jugar fútbol, meter goles y todo, sino más bien es
como aprovechar esa fama que tienes para algo y mostrar tus ideales y todas las cosas que él hizo también en los partidos y distintas cosas eran también movimientos políticos que él hacía, reflejando su actitud y descontento con ciertas cosas. Sí. Nosotros hemos compartido con nuestros invitados, especialmente con los Quinteros, emociones grandes, porque una vez ellos le entregaron el libro de su abuelo, de Eduardo Gallegos Mancera, al presidente de la República, y me acuerdo que Isabela estaba uno de sus hermanitos que participa pues en otro programa de la librería mediática con esta misma temática, que son más pequeños, y ella le decía, tienes que tener la conciencia de que estamos aquí haciendo algo importante, estamos en una reunión con el presidente de la República para hablar de nuestro bisabuelo, tienes que estar consciente de eso, le decía ella. Y contigo hemos compartido cosas lindas. Me acuerdo que una vez tú hablabas con orgullo de tu papá, de Humberto González, que nosotros admiramos, y decías, es que él debería ser como no sé, como el ministro de todos los ministros, porque es una persona tan inteligente y tan analista, crítico del mundo. Y tú también vienes de una familia que es extraordinaria, que ha hecho tantas cosas lindas por Venezuela. Entonces, la librería mediática nos ha permitido conocerlos a ustedes y a su familia. Ustedes son afortunados de ser, al igual que Raúl, con quien vamos a terminar el programa, que por obligaciones académicas no pudo venir, pertenecen a familias que se quieren mucho y que quieren mucho a los libros y que son comunicativas y que están haciendo cosas importantes por Venezuela. En el caso de Raúl, su mamá y su papá son miembros de nuestro colectivo TV Lectura y su papá es corrector de libros, esa labor tan maravillosa que es ser el primer lector de un libro para verle las cosas que el propio escritor no le pudo ver y hacer que sea una obra prácticamente perfecta. Entonces, es importante ser conscientes de eso y celebrarlo, porque no muchas personas tienen ese privilegio y tenemos que celebrarlo y saber que si hay otras personas que no tienen ese privilegio, pues poderle brindar nuestra amistad, de alguna manera compensar ese privilegio que la vida nos ofrece para compartirlo. De modo que para terminar, y que vamos a terminar con el video de Raúl, quisiera que cada uno dijera lo que quiere, proponer algún tema para otro programa, decir si tiene algún proyecto andando, alguna cosa que quiera hacer, no sé, que termine cada uno diciendo lo que quiere, empezando por ti. Así, ahora sí lo vamos a hacer en orden. Bueno, yo ahorita, para hablar de lo que estoy haciendo, estoy contento con lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy trabajando con Humberto en el Centro Internacional de Estudios para la Descolonización Luis Antonio Vigó. Y me parece que estamos haciendo un trabajo muy bonito. Muy necesario, además. Y muy necesario. Y dentro del trabajo también está traer de vuelta a Simón Rodríguez, como pensador descolonizador. Sí. Y dentro del trabajo también traer a colación otros escritores, autores, personajes venezolanos que no conocemos. Fui ayer a la Biblioteca Nacional a buscar fuentes para un libro de descolonizadores venezolanos, que es un proyecto que estamos haciendo. Y entre los primeros que pensamos fueron Carmen Clemente Travieso, que es una feminista venezolana, sí. César Sumeta, que tiene unos artículos magníficos criticando fuertemente al imperialismo, a todo. Y el otro es Francisco Laguado, otro que se alzó contra la dictadura de Gómez. Yo creo que ese proyecto... Está bueno ese proyecto, está bueno y es necesario. ¿Y tú, Isabela? Bueno, yo quisiera empezar agradeciéndote, Marecida, de verdad, por todo desde chiquita, agarrarme así, pues, presentarme a este mundo de la lectura. Porque mi familia como tal siempre ha sido que me inculcan como tal la lectura, los distintos conocimientos, ¿no? Distintas ciencias, distintas artes como es la literatura. Pero bueno, quiero agradecerte a ti porque ha sido una de las principales motivaciones, participar en este tipo de programas y todo. Y bueno, como en verdad, como nuevo tema, no sé, me da mucha curiosidad que no sé mucho personalmente y quisiera saberlo, puede ser la literatura reciente del siglo XXI. Me parece un tema también que puede también motivar a nuevas personas a seguir escribiendo y a seguir haciendo obras de arte. Y bueno, nada, en verdad, muchísimas gracias por todo. Por favor, gracias.
¿Y tú? Bueno, al igual que mi hermana, también creo que todo quería agradecer esta oportunidad de estar nuevamente aquí, de poder compartir esta información, estos libros, estas curiosidades. Y para hacer también contraste con lo que dijo mi hermana, a mí también me interesa mucho el tema de la historia universal, de la historia antigua, también la historia venezolana y latinoamericana. Y bueno, también me interesaría esa literatura histórica, todo lo que he enseñado, porque de ahí venimos, todo lo que está sucediendo ahora es por lo que ha pasado en el pasado. Y bueno, y también me parece súper interesante todos esos temas. Todos esos temas. Entonces volvemos a sacar a colación los 12 primeros libros de la colección Bicentenario de Carabobo que empiezan a circular, y toda la colección de Biblioteca Ayacucho, que tiene toda la historia de nuestra América, y todo lo que está en la colección Bicentenario también puede llenar esa curiosidad tuya. Y tú terminas el programa. ¿Qué dices tú? Bueno, a mí me da mucha curiosidad la literatura antigua, la literatura clásica. Sí. Por ejemplo, aquí tengo unos libros, por ejemplo, este que es Dailan Kiki, que se lo leía a mi abuela, a mi papá. Dailan Kiki de María Elena Walsh. Sí, que trata de una niña que se consigue un elefante y lo tiene que cuidar. Mark Twain. Que son las aventuras de Tom Sawyer. Sí, de Mark Twain, que me parece logró muy bien el libro. Sí, es excelente. Ah, y tienen una miniatura de Simón Bolívar. Páginas selectas de Simón Bolívar. Bueno, tenemos de todo. Tenemos de todo, y por eso los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Celebramos entonces el cumpleaños de Simón Bolívar, primero con niños y luego con jóvenes, para seguirlos recordando, para seguirlo estudiando, para seguirlo entendiendo. Hasta el próximo programa. No nos podemos abrazar, pero sí podemos puñito, ¿verdad? ¡Puñito! Un seul matin, un seul midi, tu es ma vie, mon chagrin. Raúl Gómez, estudiante de la UCB y TV Lector, nos envía su participación para la librería Mediática. Si Simón Bolívar estuviera de mi edad, a mí me encantaría hablar con él y ver mientras lee este libro. Principalmente me encantaría ver que él leyera sobre sus cartas para que me contara anécdotas que hubieran pasado, o incluso ver sus reacciones al recordar algunas de las cartas, ¿no? Y yo creo que sería muy interesante, de un Bolívar relativamente joven, que supongo yo que tendría todas sus experiencias ya recorridas, hablar con él sobre el tema del amor, sobre el tema de la distancia, sobre el tema de cómo inspiró él esos sentimientos, cómo lo usó como motivante. Y más que todo por eso, porque siento que sería muy divertido ver la reacción de Bolívar al leer sus cartas con Manuelita Sáenz. Por otro lado, una recomendación personal, y que quizás es un libro muy complejo y quizás tendría que darle muchas explicaciones de contexto social actual a Bolívar para que pudiera entender muchas cosas, pero principalmente es por un tema muy específico, y a mí me encantaría recomendarle a Simón Bolívar el libro de El día después de ayer, pospandemia, tecnocolonialidad y retrotopía, de Samuel Urbina. Este libro es escrito por un ex compañero de clases mío, una maravillosa persona, una de las personas más profesionales e increíbles que he conocido, y relata muy bien explicaciones sobre la tecnocolonialidad, que creo que es un tema muy interesante y que me encantaría debatir con Bolívar, ya que él pasó gran parte de su vida luchando contra la colonialidad española. Sería interesante saber su opinión sobre este nuevo formato de colonialidad que estamos sufriendo a través de la manipulación con la tecnología. Y por mucho que haya que ponerlo muy en contexto a un Bolívar que quizás no se imagina ni siquiera la capacidad del internet actual, sería muy interesante ver el punto de vista de un libertador sobre cómo podríamos librarnos esta batalla que estamos viviendo sin que muchos se den cuenta. Y por eso me encantaría recomendarles este libro, que cuando uno lo lee muchas veces uno siente que no fue escrito hace ya casi más de un año,
porque hay muchas cosas que se narran en este libro que ya están sucediendo y que el autor principalmente los predijo o hizo un análisis a futuro y muchas cosas ya están empezando a ocurrir. Entonces, sería muy interesante hablar específicamente sobre ese tema. Por eso le recomendaría a Bolívar este libro, principalmente por el tema de la tecnocolonialidad y para saber qué opina él sobre este nuevo sistema de dominación en el que estamos pasando. En cuanto a qué personaje histórico me gustaría conocer, yo creo que puede ser interesante conocer a Maquiavelo. Sería interesante hablar con él y así como él cuando escribió el libro le contaba su visión política al príncipe sobre cómo mantener el poder, sería interesante ser el príncipe, por así decirlo, ponerse en el papel de príncipe y recibir los consejos de Maquiavelo para asumir la vida política. Creo que sería bastante interesante tener una conversación con Maquiavelo sobre su visión del mundo y de las políticas y de cómo funcionan las estructuras actuales del poder. En cuanto al recuerdo más antiguo que tengo, yo creo que siempre es interesante hablar de lo que son los falsos recuerdos. Uno muchas veces tiene fotos o imágenes o incluso conoce los lugares donde hubo ciertos eventos y generalmente cuando son recuerdos muy antiguos uno tiende a crear un recuerdo falso a través de esas experiencias y esas cosas y hacemos una conexión. Y yo podría decir que el recuerdo más antiguo que tengo de mi infancia perfectamente podría ser mi cumpleaños de número 3, mi tercer cumpleaños, una fiesta en casa de mi abuela donde mi madre me hizo una piñata de Spider-Man espectacular y todo eso. Pero claro, yo creo que ese recuerdo es más creado por mi mente que realmente el recuerdo como tal. A partir de las fotos que he visto, de yo conocer la casa de mi abuela, de conocer a mi familia y todo eso. Entonces, quizás el recuerdo más antiguo que yo pueda realmente estar 100% seguro de que es recuerdo, yo creo que pueden ser recuerdos de mi colegio cuando estaba seguramente en tercer grado, creo que es lo más lejano. Incluso en segundo grado puede que tenga algún recuerdo de alguna exposición justamente durante mis clases. La librería mediática lee a nuestra América. La librería mediática lee a nuestra América. Hoy leemos a Simón Bolívar de Venezuela y a Manuela Sáenz de Ecuador, ambos escritores apasionados y avidísimos lectores. Isidoro Hugo Duarte, lector estudioso de la historia patria, afirma que Bolívar fue un acucioso intelectual y Sáenz una luchadora por la libertad de nuestra América mucho antes de conocer al Libertador. El poeta Freddy Ñáñez reseña el libro Manuela de Luis Zúñiga y afirma que el amor de Manuela por Bolívar es complemento y no centro. Ñáñez se pregunta, ¿no fue condecorada por San Martín un año antes de su encuentro político con Bolívar por haber participado activamente en la rebelión contra los realistas allá en su país? En el libro Las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón, editado para su distribución gratuita por El Perro y la Rana del Ministerio de la Cultura, podemos leer una muestra del intercambio epistolar de estos grandes de nuestra América. En Cartas sin fecha conseguimos estos dos textos. Lléveme con usted al mismo abismo, donde grito y ruego que lo quiero. Deje usted allí crecer mis besos y esos besos suyos bajo el sol de la esperanza y en silencio, como crecen las flores, en esa tierra suya donde vieron nacer su hombría y sus desvelos. Su Manuela. Qué bellas son las noches cuando estoy a tu lado. Mi más profunda pasión y mi total fidelidad será la muestra de la entrega a la mujer única que adoro con todo mi corazón. Yo no deseo más que estar en tus brazos. Mis pensamientos se iluminan con tu hermosura, que traspasa los horizontes para venir a mi encuentro, y tal suceso hace que mi corazón se incline a tomar una decisión muy firme. No me separaré más de mi Manuela, el amor de tu vida, Bolívar. Esta noche estival. Escuchamos La librería mediática lee a nuestra América, hoy en homenaje a Simón Bolívar y Manuela Sáenz. Apenas si tu alma, nena, me hace sufrir.
Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar Simón nació de tu Venezuela y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad. Simón Bolívar Simón, revivo en las memorias, que abre otro tiempo la historia. Te espera el tiempo, Simón. Simón Bolívar, razón. Razón de pueblo profunda, antes que todo se hunda, vuelve de nuevo Simón. Simón Bolívar Simón. En el sur la voz amiga es la voz de José Artigas, que también tiene razón. Primer Festival Internacional de Poesía de Medellín. Del 1 al 29 de agosto de 2021. Memoria, supervivencia y porvenir. La poesía abre el libro del sol entre los muertos. 170 poetas e invitados de 100 países. Transmisiones por Facebook, Festival Poesía Med y YouTube, Revista Prometeo. Convocan y organizan Revista Prometeo y Movimiento Poético Mundial.